os invito a que busquemos en Ageo capítulo 1, porque vamos a leer los versículos del 1 hasta el 15. Así dice la palabra del Señor en el libro de Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces vino palabra de Dios por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Dios. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahvé su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Yahvé su Dios. Y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Dios, habló por mandato de Dios al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Que Dios en esta mañana bendiga su palabra. Amén. Mira, hermanos, he escogido este pasaje que hemos leído, este texto, y pensando, ¿verdad?, que tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 nos enfoca sobre una idea muy en particular que tiene que ver con que Dios quiere, de hecho el título que le hemos puesto a este mensaje: Dios quiere mostrar su gloria al mundo. Primera observación, propósito de Dios, misión de Dios, y también Dios quiere bendecir a todos los seres humanos. Segundo propósito de Dios. Ageo ha entendido perfectamente, y por eso lo expresa, como veremos a continuación, que el propósito que Dios tiene y que muestra a través de este profeta a todos es lo que hemos dicho. Pero ¿cómo? Por lo tanto, es la pregunta que nos hacemos para comenzar. ¿Cómo Dios quiere mostrar su gloria y bendecir al mundo? Ageo ha entendido, y es lo que viene a continuación, que Dios tiene esta misión doble, y es por medio de la reedificación del templo. Dios quiere que su pueblo reedifique el templo, porque en el templo Dios quiere colocar su voluntad, su gloria, y a través del templo
Dios quiere bendecir, repito, a todas las naciones del mundo. Este es el trasfondo. Claro, para que nosotros podamos entenderlo, quiero que estemos pensando constantemente, porque quiero que juntos vayamos a reflexionar sobre las verdades que el profeta nos trae a nuestras mentes y corazones, pero quiero que pensemos en nuestra misión. Quiero que pensemos en el programa global misionero que todos ya estáis bien entendidos. Quiero que pensemos en este programa global misionero que la Iglesia tiene por delante y que a todos os ha llegado esta información, pero yo no lo voy a expresar de esa manera. Yo voy a hablar de nuestra misión. Yo voy a hablar, ¿verdad?, de nuestra obra, o de la obra, de la misión. Y voy a hablar del propósito que esta Iglesia tiene por delante, pero recordad que estoy pensando en el programa global misionero. Pues mirad, como introducción, ¿ha saltado? Sí. Como introducción quiero que pensemos por un momento en que nos encontramos ante esta situación muy interesante. Ageo, profeta de Dios, Dios le da un mensaje y en el 520 antes de Jesucristo está ocurriendo estos hechos. Si hacemos un poco de historia, vamos a recordar de una manera muy clara que en el 587, 520, 587, algunos años antes, Jerusalén cae en manos de Babilonia y el templo destruido y todo Israel es deportado. Queda un pequeño grupo en Jerusalén, pero la gente más sabia, más entendida, Daniel, son deportados. Y encontramos luego a Ciro, recordad, ¿verdad? El rey Ciro, que Dios, por medio de Dios, entiende que permite que los exiliados vuelvan a Jerusalén y vuelven para reconstruir el templo y la ciudad. Y eso ocurre con Zorobabel, eso ocurre con Esdras, con Nehemías, lo hemos visto en la escuela dominical en tiempo atrás. ¿Qué ocurre en este momento? Que ha vuelto los exiliados, que nos encontramos en Jerusalén, que nos encontramos que se ha colocado ya la primera piedra, estamos reedificando el templo. Pero en este momento en que Dios le da una palabra a Ageo, el pueblo está en una situación, como hemos leído, y vamos a expresar, ¿verdad?, y a extendernos un poco en eso, está apático. Ha comenzado y la obra se ha detenido. El edicto de Ciro, ¿verdad?, permite que regresaran todos. Hubo un gran impulso para la reconstrucción y recordáis que los ancianos, si recordáis aquella historia, lloraban cuando recordaban la gloria del primer templo y ahora colocar la primera piedra. Pero comenzaron, ¿verdad?, y quedaron a mitad de camino. Por problemas externos, el pueblo estaba ahora en una situación muy compleja. Mirad, lo que estamos diciendo es que es Dios quien decide reedificar el templo. Capítulo 1, versículo 8, que lo hemos leído. Y como Dios lo decide, le ha permitido que el pueblo regrese del exilio de Babilonia a Jerusalén, pero en el camino se han detenido. Y ahora el Dios comunica al profeta que le diga a Zorobabel, gobernador, a Josué, que no es el Josué que salió de Egipto, a Josué, ¿verdad?, el sumo sacerdote, y al remanente que retomen esta obra de Dios. ¿Y cuándo lo hace? Como hemos expresado, ¿verdad? Mirad, ahí tenéis un texto en pantalla, Jeremías capítulo 29, versículo 10. Ahí encontramos que el profeta Jeremías recuerda al pueblo de Israel que pasados 70 años Dios despertará el espíritu y el pueblo volverá para la reconstrucción del templo. El versículo 4. Como se ha detenido esta obra en el camino por circunstancias externas y también internas, Dios despertó el espíritu del gobernador,
del sumo sacerdote y de todo el pueblo para que continuara con esta reconstrucción, que era muy importante para Dios. Mirad, como decimos que Dios es quien decide reconstruir el templo, versículo 1 y 2, estamos diciendo que, como siempre, es Dios quien toma la iniciativa. Cuando Dios quiere hacer algo en el mundo, y en este caso estamos diciendo, y lo volvemos a expresar, Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere bendecir a todas las naciones por medio de el templo. Pues como siempre, Dios es quien toma la iniciativa, ¿verdad? Y nunca es la iglesia, nunca es el pueblo. Porque el pueblo vive circunstancias pues apática, de desánimo, circunstancia adversa, que no hay recursos, etcétera, etcétera. Pero es Dios siempre quien está al frente. ¿Qué decía el pueblo? Lo hemos leído. El pueblo decía, no es el tiempo de la reconstrucción. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin embargo, Dios decía, es el tiempo de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Pensemos nosotros en nuestra misión que tenemos por delante. ¿Creéis que es el tiempo de que la Iglesia estemos involucrada en esta misión que ya todos conocéis? ¿Creéis que es el tiempo de hacer algo que no hemos hecho hasta ahora? ¿Lo creéis? ¿Creéis que ha llegado el tiempo de esforzarnos por este plan o propósito que creemos que Dios quiere a través de esta pequeña iglesia? ¿Creéis que ha llegado la obra y el momento de hacer algo de grandes dimensiones? Porque sois conscientes de que el programa Global Misionero nos queda grande, lo sabéis, ¿verdad? Nos queda muy grande. Bastante grande. Pero Dios es más grande que el proyecto. Y Dios quiere mostrar su gloria y bendecir a todas las naciones por medio de, en el caso de Ageo, la reconstrucción. Y el pueblo estaba, mirad, del 3 al 6. Como Dios quiere y tiene pendiente esta misión y el pueblo está un poco olvidadizo, decide exhortar al pueblo. Versículo del 3 al 6. Para conseguir los propósitos de Dios, es Dios quien tiene que llamar y darle un toque de atención a su pueblo. ¿Cómo Dios llama la atención a su pueblo? Versículo 4. Meditad en vuestros caminos. Pensad en cómo estáis viviendo. Porque mirad, vuestras casas ya están reconstruidas. ¿Verdad? Vosotros ya vivís bien en vuestros hogares. Sin embargo, vuestras casas están reconstruidas, pero la casa de Dios está todavía destruida. La casa de Dios hay que reconstruirla. Y reconstruir la casa de Dios significa, como todos bien sabéis y estamos recordando, las celebraciones cúlticas. ¿Claro? El templo en Jerusalén era la manera que tenía de que Dios manifestara su gloria, su presencia, pero Dios esperaba que el pueblo viniese al templo para celebrar, para cantar, para adorar, para ofrendar, para diezmar, para encontrarse con el Señor, y eso no existía en este momento. El culto de adoración público no existía, no estaba. Y la pregunta que hace, ¿verdad? ¿Es el tiempo de que vosotros, le dice Ageo y Dios al pueblo de Israel, de tener vuestras casas bien atesoradas, bien equipadas, bien acomodadas y acondicionadas? Sin embargo, ¿el templo de Dios no es tiempo de que se reconstruya? Para ellos era así, para Dios no era así. Dios, por lo tanto, exige al pueblo que examine su conducta, que examine su vida. Versículo 5. Pondré sobre vuestro corazón este llamamiento. Es decir, está bien
descuidar la casa de Dios. Nosotros diríamos, está bien descuidar la misión de Dios y cuidar mi propia misión familiar o laboral. Está bien que, diría Ageo al pueblo de Israel, que descuidéis la casa de Dios, el acto de adoración de este Dios que os ha liberado de Egipto y os ha permitido volver a Jerusalén. Porque este pueblo no estaba pensando en absoluto, lo pensó al principio, pero ahora no pensaba en absoluto en reconstruir la casa de Dios. No era ese ni su propósito ni su deseo. Versículo 6. Entonces, Dios de nuevo quiere que ellos reflexionen. ¿Cómo? Pues con estas sugerencias que a través del profeta de Dios, del profeta Ageo, Dios le muestra a su pueblo, ¿verdad? Esta es la propia reflexión sobre la jornada de trabajo, sobre su propia vida, sobre su propia existencia. Sembráis, claro, estáis trabajando, pero no recogéis. Coméis, sí, es verdad, están comiendo, pero no quedáis saciados. Bebéis, es verdad que bebéis, pero esa bebida que tomáis no sacia vuestra sed. ¿Qué está ocurriendo? Os vestís, pero no cubre todas vuestras necesidades. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hay alguien que, algunos entendidos y eruditos dicen alguien dice que este tipo de expresiones es como un refrán. ¿Sabéis los refranes españoles? Creo que también de otros países. Un refrán es algo muy, muy concreto, muy básico, porque dice grandes verdades. Grandes verdades. Pues eso es lo que está escuchando ellos. Es como un refrán, es como un dicho popular con una gran verdad que está detrás de todo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Que os esforzáis por vivir, os esforzáis por la vida, pero no os estáis esforzando por lo que verdaderamente tiene sentido y vida, que es la misión de Dios. Dios quería reconstruir el templo para mostrar su gloria, que no podía mostrarla, y para bendecir a todas las naciones, porque el templo estaba destruido y ya he pasado algunos años sin que el pueblo pensara en la reconstrucción, y tuvo que usar de nuevo a Ageo para este mismo propósito. Habían olvidado los planes de Dios, pero Dios no se olvida de sus propios planes y utiliza a su pueblo para estos propósitos. Porque el templo, como hemos dicho, representaba la vida cúltica y de adoración entre Dios y su pueblo. No era otro camino, como bien hemos visto en la escuela dominical durante varios meses, ¿verdad? Todo eso lo hemos visto ahí muy bien. Mirad, Dios está expresando los propósitos de reedificar el templo, versículos del 7 al 11, y continúa con esta llamada de atención al pueblo. Porque como Dios tiene este propósito, ¿cuál es el propósito que encontramos en el versículo 8? Pondré mi voluntad en el templo y seré glorificado. La palabra glorificar, recibir gloria, también significa y se emplea como la honra. Dios necesitaba ser honrado y mostrarse al mundo. ¿Cómo? Por medio del templo. No era otra manera que no fuese esta. Dios continúa llamando la atención, está exhortando. Y ahora lo dice expresando la intención de esta exhortación. Yo seré glorificado, yo seré honrado. Por lo tanto, también le invita al pueblo, subid a la montaña donde hay mucha madera. Traed madera, esforzaos trayendo madera para la reconstrucción del templo. Claro, el templo, la madera, ¿no era también de piedra? Claro, que en el templo había sido destruido el templo y había mucha piedra por allí. Pero madera, necesitaban ir a la montaña por madera, para reedificar la casa. Es decir, esta idea de que fueseis a la montaña para tomar madera, está hablando de un esfuerzo, escuchen bien, personal e inmediato. Dios a través del profeta Ageo está llamando a todo su pueblo y a cada uno de los integrantes del pueblo de Israel a que se esforzaran yendo a la montaña, tomando la madera y trayéndola para la reconstrucción. Y que tenían que reconstruir el templo eran los artífices, los artesanos, los entendidos.
Así que Dios está pidiendo al pueblo que reflexione sobre, ¿son capaces de satisfacer sus propias necesidades? Y sin embargo, la necesidad, digámoslo de esta manera para que lo entendamos, que tiene Dios de mostrarse al mundo en su gloria y de bendecir a los seres humanos, el pueblo no lo está consiguiendo. Esa es la idea. El pueblo no pensaba que satisfacer a Dios, a su Dios, era reconstruir el templo. Y en el versículo 8, Dios a través del profeta quiere que ellos lo entiendan. Yo, dice otra versión, yo tendré satisfacción, mira que de manera clara lo dice, versículo 8, yo tendré satisfacción en ello, en la reconstrucción, y seré honrado. Hermano, la reconstrucción del templo de Jerusalén cumplía lo que estamos diciendo, estos dos propósitos, que Dios se mostrara con toda su gloria y que Dios pudiera bendecir a todas las naciones. Dios quería derramar bendiciones sobre el templo, su pueblo, pero también sobre el resto de las naciones, para que tanto el pueblo como las naciones reconocieran que Dios estaba en medio de ellos y que Dios debía ser glorificado. 12:15. Claro, ¿qué ocurre aquí? Dice el texto que entonces escucharon. ¿Quiénes? ¿Y qué escucharon? Zorobabel, gobernador, Josué, sumo sacerdote, y el remanente, todos los demás, todo el pueblo. Versículo 12. Dice que todos ellos, por lo tanto, atendieron y obedecieron, se animaron, comenzaron la obra, después de muchos años de una parada total. Mira lo que dice el texto, que a mí me llama mucho la atención el texto. Dice que temieron. ¿Qué fue lo que temieron ellos? Dice que temieron. Es decir, que este mensaje del profeta Ageo despertó el espíritu, pero también cierto temor. Pero recordad que lo hemos dicho muchas veces, pero en la Escritura, este temor no es un temor de miedo, de espanto. No. Es un temor donde el pueblo reconoce que se ha equivocado, el pueblo reconoce que necesita retomar lo que Dios le está diciendo, y ese temor, esa actitud de reverencia, de autoridad, Dios me habla con autoridad, yo obedezco. De eso estamos hablando. De hecho, algunos entendidos, y me gusta mucho porque lo vais a entender todos, traduce el término temor por conversión. ¿Os suena la palabra conversión? Se convirtieron. Temieron, se convirtieron. Es decir, convertirse significa que va por un lugar determinado, te llama la atención a alguien y tú ¿qué es lo que haces? Pues tomo otro camino, esa es la conversión, tomar un camino distinto. Voy por un camino equivocado, alguien me despierta y entiendo que el camino es para la derecha y no era para frente. Eso es la conversión. Eso es lo que está ocurriendo aquí con el pueblo de Israel. O sea, que todos se convirtieron. Y Ageo, versículo 14, su propio nombre dice ahí que fue un enviado de Dios, versículo 13. Versículo 14. Entonces Dios afirma, yo estaré con vosotros. Es decir, lo que Dios está haciendo es asegurando la obra que pueda llegar a buen fin. ¿Por qué? Porque se garantiza la presencia de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Hemos dicho, escuchar, temer y hacer. Escuchar, recibir y obedecer. También Dios despertó al espíritu para que estuviesen atentos a la palabra del Señor, pero ellos comenzaron entonces, por lo tanto, a la obediencia. Emprendieron la obra de la reconstrucción. Dicen algunos que Ageo estuvo durante 4 meses animando al pueblo de Israel para que tomasen la iniciativa de la reconstrucción, porque era la casa de Dios, destinada a lo que hemos expresado. Mirad, el último versículo, el 15, habla de una fecha muy determinada. El día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El rey Ciro fue quien permitió que los exiliados volvieran, pero ahora es con el rey Darío persa quien permite que Dios, a través de Ageo, el pueblo pueda reconstruir la casa de Dios. Hermanos, hermanas, os pregunto, ¿está Dios
despertando vuestras conciencias a esta misión que tenemos por delante? Si Dios está despertando vuestras conciencias de esta misión que tenemos por delante, ¿creéis que Dios nos está diciendo que estará con nosotros para esta misión, para esta obra? ¿Lo creéis? Terminamos. ¿Qué creéis que significa lo que Dios nos está diciendo en relación a la misión que tenemos por delante? Si hacemos un resumen en una sola frase, diríamos que, y lo hemos repetido constantemente, Dios quería mostrar su gloria al mundo, a todos. Y Dios quería bendecir a todos, a su pueblo primeramente, pero al resto de las naciones, reconstruyendo este templo tan majestuoso como el primero. Os pregunto, ¿qué significa para nosotros esta historia que hemos leído y estas reflexiones que hemos compartido con la idea de este proyecto que tenemos por delante? ¿Creéis que Dios nos está impulsando a que lo hagamos, a que prosigamos, a que Él nos acompañará? ¿Vendrá un momento de dificultad? ¿Seremos capaces? ¿Tenemos potencial para hacerlo? ¡Nada! Pero hay algo muy claro, que son las palabras, termino las palabras de Guillermo Carey, que lo conocéis todos, ¿verdad? Esperad. Por lo tanto, nosotros no tomamos la iniciativa. ¿Por qué? Porque la iniciativa viene de Dios. El texto dice, esperad. Grandes cosas de Dios, grandes cosas de Dios. Coma. Estamos esperando. Emprended. Grandes cosas para Dios. Que el Señor esta mañana nos bendiga a todos. Amén.